Buenas noches, mi nombre es Juan Camilo Carmona Ochoa, pertenezco al grupo de lógica de programación eh, del B1 IA 27 10 65 51. Bueno, para iniciar, entonces voy a abrir el programa para cargar los algoritmos. Vamos a iniciar con el punto número uno. Un segundo, yo lo cargo por acá. Listo. El punto uno consta de calcular del valor de pi. Listo, por acá lo estamos viendo. Listo, aquí tenemos una ventaja y es que nos dan la fórmula para calcular pi, ¿cierto? Que es muy común pues en las matemáticas como acá se informa. Lo que necesitamos hacer es calcular el valor de pi y el usuario debe entrar el valor para n, o sea, la cantidad de términos de la suma, ¿sí? Listo. Entonces con este algoritmo lo que hicimos fue inicializar las variables, ¿cierto? Suma en cero, pi en cero y el denominador en 3. Si vemos acá la fórmula, vemos que el denominador inicia en 3 y va subiendo en 2, ¿cierto? Entonces lo que tenemos acá es que el denominador va a iniciar en 3 y va a sumar de a 2. De esta forma lograremos tener la fórmula de pi y nos dice que pues son sumas, restas, suma y resta, ¿cierto? De acuerdo a la fórmula. Entonces lo que hacemos es, lo voy a ir ejecutando y podemos ir haciendo la prueba de escritorio para que de esa forma lo podamos entender. Listo. Entonces tenemos que suma inicializa en cero, pi en cero y denominador en 3. Entonces acá en la prueba de escritorio te voy a inicializar suma en cero, el denominador en 3 y el pi en cero, ¿sí? Listo. Vamos a ejecutarlo paso a paso. Vemos que él inicializa las variables y ya me solicita la cantidad de términos. En este caso voy a ingresar 3 términos. Listo. Entonces acá inicia el ciclo. El ciclo es desde 1, o sea que este inicia en 1 hasta términos, o sea que lo hará hasta el 3 y al finalizar nos dará el valor de pi. Entonces tenemos que el valor de pi es 2.8952. Bueno, entonces siguiendo aquí en la prueba de escritorio, eh, entonces tenemos que inicializamos pues las variables, el términos ingresados por el usuario son 3. Entonces iniciamos acá el ciclo, ¿sí? Entonces y inicia desde 1. Entonces aquí ya iniciamos y desde 1 y entonces decimos que para i dividido 2 igual a 0, esto significa que si el denominador tiene residuo, entonces él entrará a esta condición. Si no tiene residuo, entonces haremos esta. Con, ¿Qué logramos con esto? Los más y los menos, entonces manejaríamos de acuerdo a la fórmula de pi.
Listo. Entonces si entramos al ciclo, entonces tenemos que inicia en 1 y dividido 1 dividido 2, entonces tendría residuo, ¿cierto? Porque es 0.5 tendría residuo, entonces entramos a esta condición. Entonces tenemos que suma es igual a 4 dividido el denominador. En este caso el denominador vale 3. Entonces 4 dividido 3, 4 dividido 3 nos da 1,333, ¿cierto? Entonces tenemos 1,333, nos da la división y le sumamos suma. En este caso suma está valiendo 0, entonces 0 más 1,333, entonces nos daría 1,333, ¿cierto? Listo. Entonces continuamos. El fin sí, y ya tenemos que el denominador lo incrementamos en 2. El denominador subiría a 5 en este caso, ¿sí? Entonces volvemos al ciclo. Estaba en 1, ahora sube en 2, él está automáticamente subiendo en 1. Entonces todavía puede entrar al ciclo porque tenemos hasta el término 3. Entonces tenemos ya el 2 dividido 2, entonces da 1, entonces no tendría residuo, entonces en este caso entraría a esta primera función. Entonces tenemos que 4 dividido denominador, que en este caso está en 5, entonces 4 dividido 5 nos da 0,8, ¿sí? Y nos está diciendo que lo restemos por el valor de suma. En este caso suma está en 1,333, entonces vamos a hacer 1,333 menos 0,8, ¿sí? Entonces ya suma vendría a valer ya 0,533. Listo, continuamos. Salimos del fin sí, nuevamente incrementa el denominador, en este caso subiría a 7, le incrementan 2 y incrementan 1, subiría a 3, entonces entra nuevamente al ciclo, ¿sí? Entonces 3 dividido 2 tendría residuo, entonces entra a esta función que sería 4 dividido denominador, que en este momento está valiendo 7, nos da 0,5714, en fin, y nos está diciendo que lo sumemos con el actual valor de suma, que en este caso vale 0,5333. Entonces suma de entra a valer 1,1047, en fin, listo. Ahora denominador sale del ciclo sí y suma el denominador en 2, entonces subiría denominador a 9 y la i a 4. Como él iría en el ciclo hasta términos, que en este caso hasta 3, entonces ya no entraría al ciclo, se saldría y haría la función de pi. En este caso tenemos que pi es 4 menos la suma que está valiendo 1,1047, ¿sí? Entonces pi vale 2,8953. Este sería el resultado de pi, este es el que imprimiría.
¿sí? Si ejecutamos nuevamente el código, entonces tenemos ingrese el valor para n. En este caso hicimos la prueba de escritorio con 3 términos, entonces tenemos que el valor de pi es 2,8952. Si vemos la prueba de escritorio nos da el mismo valor, ¿sí? Entonces de esta forma podemos calcular pi y tenemos solucionado el primer punto del trabajo final. Listo, ahora bien vamos a entonces abrir el punto número 2, ¿sí? Consta de un banco desea conocer el promedio de movimiento de consignaciones en sus diferentes sucursales y el total de dinero consignado en el banco en un determinado día, ¿sí? De la información se captura la cédula, nombre del cliente, el valor de la consignación y el código de la sucursal. Imprime además la consignación de mayor valor y el nombre del cliente que la afectó y en cuál sucursal. Listo. Este algoritmo se tomó de ejemplo del algoritmo de nómina que fue facilitado en la plataforma. Entonces se tomó ese algoritmo, se cambiaron las variables, se depuró, mejor dicho, de acuerdo a lo que requería para este código, para la solución de este ejercicio, ¿sí? Entonces tenemos que inicializamos las variables, ¿sí? Bueno, este código fue hecho por subprogramas, ¿sí? Aquí la podemos ver, función, fin de función, y así sucesivamente. Acá tenemos el programa principal, ¿sí? Este es el programa principal que va a ir llamando las funciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos mostrar totales, entonces lo tenemos acá, tenemos las variables las mismas que llamamos en el programa principal. La mayor consignación, mayor y menor consignación, tendríamos las mismas variables en el subprograma para que de esta forma no nos genere ningún error y podamos llamarlas. Listo, ahora bien, tenemos aquí las variables por valor, por referencia. Significa que estas las almacenaría, pues le estamos separando un espacio en memoria para que él pueda almacenar esas variables. Listo, vamos a ejecutarla. Creo que ya por tiempo nos da para hacer la prueba de escritorio. Vamos a ejecutarla y vamos a mirar que esta sí nos esté funcionando. Listo, ingrese la cédula del cliente, entonces en este caso voy a poner mi cédula, ¿sí? Ingrese el nombre del cliente, mi nombre, eso es de ejemplo, ¿sí? Listo, y el valor a consignar, supongamos que yo consigné 200.000 pesos. Listo, ingrese el código de la sucursal, entonces voy a poner que la sucursal es la número 1 y ya aquí me está trayendo los datos de la consignación. Me indica que presione la tecla para continuar. Listo, me solicita 0 para salir, 1 para continuar. Entonces vamos a continuar, vamos a registrar la segunda consignación. Entonces ingrese la cédula del cliente, entonces pongamos otra cédula. Listo, cualquiera, nombre del cliente, entonces pongámosle ¿sí? El valor que da consignante, en este caso voy a poner un valor mayor, 400.000. El código de la sucursal va a ser el 2.
me muestra los datos de consignación, presiono una tecla para continuar. Yo deseo continuar para que de esta forma podamos hacer bien el cálculo de mayor consignación y también el, el promedio, ¿sí? Para que tengamos pues bastantes datos para lograr esto. Ingreso de la cédula al cliente, vamos a ingresar cualquier otra cédula, nombre del cliente, ¿sí? El valor a consignar, entonces voy a poner 100.000 y el código de la sucursal nuevamente el 1, ¿sí? Entonces me trae los datos, 1 para continuar y ahora le voy a dar 0 para salir. De esta forma voy a tener, vamos a ampliarlo acá que lo damos mejor, suma total de la consignación, promedio de la consignación, ¿sí? Hicimos 3 consignaciones, entonces aquí nos suma todas las consignaciones. También tenemos el promedio de esas consignaciones, el de mayor consignación que fue Juan Pablo Gómez de 400.000 pesos en la sucursal 2 y el de la menor consignación fue Matías con 100.000 pesos en la sucursal 1, ¿sí? De esta forma entonces logramos traer los datos solicitados. Algo adicional que tiene el software es que nos trae mayor consignación y también como tenía la facilidad traje el de menor consignación, ¿sí? Entonces aquí tenemos todo el código, acá donde entonces por ejemplo inicializamos las variables en esta eh, validamos la tecla pues que el usuario digita. También tenemos que si no nos digita ninguna opción pues no se puede quedar en blanco, tiene que ingresar alguna opción, ¿cierto? Tenemos la función para sumar las consignaciones. Tenemos la función para conocer cuál fue el mayor y menor consignación. Acá vemos que hacemos una comparación y lo almacenamos. Entonces aquí almacenamos el nombre y el código de esa sucursal donde se realizó la mayor o menor consignación siendo el caso, ¿sí? Aquí tenemos esa primer pantalla donde nos registra la consignación que se realizó, ¿cierto? Y acá ya nos trae como el total de esos datos solicitados, el total de consignaciones, el promedio, el de mayor y el menor consignación. Y aquí tenemos el programa principal. Listo, eso fue todo. Muchísimas gracias. Espero que se haya hecho correctamente esta actividad y una feliz noche. Hasta luego.